Hola a todos, bienvenidos a un nuevo y escalofriante episodio de nuestro canal. Hoy nos adentraremos en el oscuro y misterioso mundo de las creepypastas, pero con un giro especial, una historia que involucra a científicos y sus experimentos más perturbadores. Prepárense para descubrir secretos ocultos, experimentos fallidos y descubrimientos que desafían la razón. ¿Están listos para sumergirse en lo desconocido? Entonces, apaguen las luces y disfruten del terror científico. Día 1. Mi nombre es el Dr. Isen Graves. Si alguien encuentra este documento, significa que algo salió terriblemente mal. No sé si alguien más logrará salir con vida. Estamos atrapados en la instalación Omega 7, un búnker subterráneo en el Ártico, diseñado para operar en total aislamiento. La nieve y el hielo que nos rodean son un escudo natural, pero también una tumba helada si intentamos escapar sin la preparación adecuada. Aquí, en las profundidades, llevamos a cabo investigaciones altamente clasificadas. Genética, inteligencia artificial, manipulación cuántica, incluso teorías sobre la materia oscura. Pero todo se desmoronó cuando decidimos jugar a ser dioses. El primer indicio de que algo estaba mal fue una anomalía en los monitores térmicos. Zonas enteras del búnker comenzaban a registrar temperaturas incompatibles con cualquier explicación lógica. Luego, los sistemas empezaron a fallar sin motivo aparente, luces parpadeantes, alarmas que se activaban sin razón, datos que aparecían corrompidos en los servidores. Pensamos que era una falla técnica. Nos equivocamos. Lo que trajimos a la existencia no debería haber sido concebido. Día 4. No he dormido. Algo está mal. Todo comenzó cuando el proyecto NYX entró en fase experimental. Se trataba de un organismo sintético, una forma de vida creada en laboratorio, diseñada para imitar las funciones biológicas humanas, pero mejoradas. Su principal característica, capacidades regenerativas nunca antes vistas en la ciencia. La idea era simple: si logramos perfeccionarlo, podríamos resolver el problema de las enfermedades incurables, prolongar la vida humana. Casi nos sentimos como dioses. Pero el código biológico que implantamos en su ADN era inestable, y ni siquiera nuestras más avanzadas técnicas de contención lograron prevenir lo inevitable. Habíamos hecho modificaciones genéticas sin prever los resultados de alterar la estructura de una vida tan compleja. No podíamos saber que lo que habíamos creado no solo era capaz de regenerarse, sino también de mutar. La primera mutación fue casi imperceptible, un pequeño cambio en la fisiología. El NYX parecía crecer más rápido de lo que habíamos anticipado. Pensamos que era un error aislado, una aberración de la prueba, pero, al día siguiente, su celda estaba vacía. Nunca imaginamos que algo tan pequeño y controlado pudiera escapar de la seguridad del búnker. Creíamos que podíamos contenerlo. Nos equivocamos. Ahora, todo el personal está desapareciendo uno por uno. Las cámaras de seguridad no registran nada. Pero escuchamos ruidos. Algo se mueve en las sombras. Algo que ya no es humano. Y lo peor de todo, siento que me está observando. Día 6. Uno de los sujetos de prueba desapareció de su celda. Las cámaras de seguridad mostraban algo imposible, simplemente se desvaneció. No hubo rastro de lucha, no hubo explosiones, ni señales de una fuga. Solo desapareció. El sistema de seguridad registró la anomalía, pero no pudo identificar qué había ocurrido. Las imágenes mostraban a la víctima en su celda, y luego, nada. Simplemente se esfumó, como si la gravedad misma hubiera dejado de afectarlo. Ni rastros, ni disturbios. Como si hubiera sido tragado por el aire. Horas después, el Dr. Larkin, el único que aún parecía no sucumbir al pánico, decidió ir a buscar al sujeto en los pasillos.
fue él quien lo encontró en el ala B. O, más bien, lo que quedaba de él. La imagen sigue grabada en mi mente. Su cuerpo estaba pegado a las paredes, su piel completamente adherida como si hubiera sido aspirada y luego escupida de regreso, distorsionada, como si el mismo espacio lo hubiera absorbido y vomitado otra vez. Pero lo más perturbador de todo, no quedaba ni rastro de su esqueleto. No fue solo la carne lo que desapareció, sino su estructura ósea. Como si algo hubiera consumido hasta los huesos, reduciéndolo a una masa informe, deformada y pegajosa. El Dr. Larkin intentó despegar la piel del muro, pero el material parecía fusionado con la superficie, como si no fuera un ser vivo, sino parte del propio edificio. No pudo quitarlo. Al final, el cuerpo de la víctima se desprendió solo, en una caída viscosa, pero sus ojos, esos ojos aún estaban allí, mirándonos desde el suelo, vacíos, sin vida, pero con una expresión de terror absoluto. Estamos empezando a comprender que lo que hemos liberado en este búnker no es simplemente un error de laboratorio. Es algo incontrolable. Día 7. Sellamos todas las puertas de seguridad, activamos las trampas de contención y reforzamos cada acceso como si aún tuviéramos el control. Pero eso no importó. La criatura ya no era solo biológica. En algún punto de su mutación, se transformó en algo mucho más allá de nuestra comprensión. Parecía algo más. Algo que no se limitaba a las leyes de la física como las conocemos. Lo primero que notamos fue su capacidad para moverse sin ser detectada. Al principio, pensábamos que las cámaras de seguridad eran ineficaces, pero pronto comprendimos la verdad. La criatura podía deslizarse entre las sombras, infiltrarse en la luz misma. Cada intento de rastrearla fue inútil, ya que simplemente desaparecía en los puntos ciegos, como si se desvaneciera al tocarnos. Captamos su presencia en las pantallas térmicas, pero su firma de calor fluctuaba de manera extraña. No era constante, ni siquiera un patrón que pudiéramos seguir. Se movía como si solo existiera a medias en este plano, una presencia parcial que se desvanecía y volvía a materializarse sin previo aviso. Como si su forma no estuviera completamente anclada a la realidad, desafiando todas las leyes de la física que nos habíamos esforzado tanto en comprender. En el comienzo, la incertidumbre era lo más aterrador. Sabíamos que estaba cerca, lo sentíamos. Pero no sabíamos en qué momento podría aparecer, ni de qué forma. A veces, los sistemas de seguridad mostraban breves destellos de su movimiento, pero nunca podíamos verla completamente. En otros momentos, se apagaban por completo, como si todo el sistema estuviera bajo su control. El silencio absoluto se volvió nuestra constante, interrumpido solo por los gritos de pánico de los pocos que aún quedaban con vida. Lo peor no era su apariencia, sino la sensación de que estaba aprendiendo. Sabía cómo eludir nuestros sistemas, cómo escapar de nuestra comprensión. Y nos observaba. Sabía que estábamos desesperados y disfrutaba cada momento de nuestra agonía. El Dr. Vázquez intentó razonar con lo que sea que habíamos creado. Un intento desesperado por recuperar algo de control sobre esta pesadilla que ya nos había superado. Decidió meterse en la sala de contención, armado solo con un micrófono y una grabadora, convencido de que podría llegar a una comunicación con la entidad, una última oportunidad de entender lo que habíamos desatado. Comenzó a hablarle, su voz temblorosa pero firme, tratando de calmarse mientras aseguraba que escuchaba voces, susurrando desde el otro lado del cristal. No pude ver con claridad, pero sus ojos brillaban con una mezcla de terror y fascinación, como si estuviera comenzando a entender algo mucho más oscuro de lo que nosotros habíamos imaginado. «Sé que puedes oírme», dijo el Dr. Vázquez. «Queremos entender, solo queremos saber lo que eres». De repente, su expresión cambió. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y los murmullos a través del micrófono se intensificaron,
como si algo estuviera respondiendo directamente en su mente. Sus ojos se abrieron de par en par, como si viera algo que ni siquiera su mente racional podía procesar. El cristal de la sala de contención comenzó a vibrar con una energía palpable, como si el aire mismo estuviera siendo comprimido. En un segundo, todo cambió. Su cabeza colapsó hacia adentro, como si una fuerza invisible la hubiera comprimido en un punto diminuto. No hubo rastro de sangre, no hubo explosión, solo un vacío repentino en su rostro, como si su cerebro hubiera sido succionado hacia el interior de su cráneo. Fue tan rápido que apenas pudimos reaccionar. Fue instantáneo. No tuvimos tiempo de gritar, de movernos, de entender lo que sucedía. En un parpadeo, el doctor Vázquez ya no estaba allí, reducido a una cáscara vacía. El micrófono cayó al suelo con un estrépito, pero ni siquiera ese sonido logró romper el silencio mortal que se apoderó de la sala. Lo que sea que habíamos creado, ya no jugaba según nuestras reglas. Había cruzado la barrera de la razón y nosotros éramos solo insectos atrapados en su red. Día 9. Hemos perdido el contacto con la superficie. Nadie responde. Las comunicaciones están caídas y a pesar de nuestros intentos desesperados por restablecer la señal, el silencio sigue siendo total. El protocolo establece que, bajo circunstancias extremas, deberían haber venido a rescatarnos, pero nadie ha llegado. Ni una señal, ni una palabra. Como si todo contacto con el exterior hubiera sido cortado deliberadamente. El aire, antes frío y constante, empieza a volverse denso, pesado. Hay algo en la atmósfera que no se siente bien, como si no solo el búnker estuviera cambiando, sino todo lo que lo rodea. El oxígeno se vuelve más escaso, pero no es solo eso. Hay una pesadez en cada respiración, como si el aire estuviera cargado de una presencia invisible, un peso que nos asfixia lentamente. Nadie lo ha dicho en voz alta, pero todos lo sabemos, algo ha alterado el balance de este lugar. La misma atmósfera está cambiando. Algunos de los científicos han comenzado a susurrar en sueños. En la madrugada, se escucharon murmullos en los pasillos, como si de repente todos estuviéramos siendo invadidos por pensamientos ajenos. Palabras en un idioma que ninguno de nosotros reconoce, fragmentos de frases que sonaban completamente ajenos a cualquier lenguaje humano. Los susurros se vuelven más intensos durante la noche, y ya nadie duerme tranquilo. Cuando logramos despertarlos, aseguran que no recuerdan lo que dijeron, pero las voces siguen resonando. Anoche, el doctor Hellman pasó el umbral de la locura. Nadie pudo detenerlo. Se arrancó los ojos con las propias manos, sin ningún grito, sin ninguna señal de dolor. Su rostro, ahora vacío y palpitante, mantenía una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo que no podía ser comprendido por una mente humana. Con su aliento agitado, entre lágrimas, nos miró y murmuró: lo vi todo. Estamos condenados. Dijo que no importaba lo que hiciéramos, que ya no había salida. La presencia que nos acecha no solo está en el búnker, sino que se ha filtrado en nosotros. Nos ha marcado. Y mientras el aire se vuelve más pesado, no podemos escapar, porque nos está observando. Ni siquiera el miedo parece real ahora. Solo la certeza de que ya hemos cruzado un umbral del que no podemos volver. Día 12. No queda nadie. O eso creo. Las sombras en los pasillos se han vuelto más largas, como si algo invisible caminara entre ellas, deslizándose de una pared a otra, como una presencia que se alimenta de la oscuridad misma. Cada rincón está impregnado de una quietud palpable, pero no es un silencio normal. Es una calma artificial, creada por una fuerza que ya no tiene forma ni necesidad de hacer ruido para acecharnos. Ya no puedo confiar en mis propios ojos, ni siquiera en la luz que parpadea constantemente.
Me escondo en la sala de servidores, escribiendo esto en un terminal aislado, lejos de las cámaras, lejos de las puertas cerradas con seguridad. La energía parpadea, las luces fallan, y lo que alguna vez fueron pasillos llenos de vida ahora están llenos de ruidos inhumanos. Puertas que se cierran solas, ecos de pasos en el techo, un goteo constante que nunca proviene de ningún lugar visible. Cada vez que cierro los ojos, escucho su voz. No tiene forma, no tiene cuerpo, pero sé que está aquí. Está dentro de mí, dentro de todos los que aún quedamos. Esperando. Observando. Alimentándose de nosotros. Nos ha estado observando desde el primer momento en que lo liberamos y ahora ya no se esconde. Sabemos que está cerca, pero no podemos huir. No podemos escapar de la mirada que nunca cesa. La sensación de que ya hemos perdido el control es insoportable. Sé que no tiene sentido seguir escribiendo, pero necesito dejar un rastro, aunque solo sea para quien pueda encontrarlo. Si alguien encuentra esto, no intenten abrir Omega 7. No intenten despertarlo. Porque lo que hemos liberado no es solo una criatura, ni un experimento fallido. Es un error que nunca debió existir, y al tratar de entenderlo, solo hemos servido de alimento para algo que ya ha trascendido nuestra comprensión. Y lo peor de todo, es que no hemos sido sus primeros. Y así llegamos al final de este aterrador viaje por la creepypasta científica. Espero que hayan disfrutado tanto como yo contando estas historias. Si les ha gustado el video, no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún episodio futuro. Denle like al video y compártanlo con sus amigos para que ellos también puedan experimentar el escalofrío de estas narraciones. Nos vemos en la próxima aventura de terror. Hasta entonces, cuídense y recuerden, la ciencia puede ser más aterradora de lo que imaginan.